Hay una deuda de nuestra clase política con el pueblo hondureño y es la aplicación de justicia. Vivimos en un país donde el 90% de las violaciones a leyes, hechos violentos, permanecen en la impunidad. Es vergonzoso que después de tanta queja, de tanta demanda, todavía no se concrete realmente ni dos cosas, porque aquí no solamente es la llegada de la CICI, sino que también que nuestros operadores de justicia se pongan los pantalones, hagan lo que tengan que hacer para aplicar una verdadera justicia en el país. Porque el problema de Honduras es la justicia selectiva. No a todos se les aplica igual. Y les recuerdo, si todos recordamos esa fecha, el 9 de mayo del 2015, se realizó la primera marcha de las antorchas aquí en Tegucigalpa. El 9 de mayo desde el 2015. Para que veamos, el 10 de julio del 2015 se realiza la 7ª marcha consecutiva y se exigió la renuncia del entonces presidente Juan Orlando Hernández y la instalación de una comisión internacional contra la impunidad, CICI. Esto inició por el desastre financiero en el Seguro Social, que todavía está en proceso, porque todavía el Seguro Social no responde como debería aquí en el país. El 19 de abril de 2016 se instaló oficialmente, porque nos dieron como decimos, este atol con el dedo, se creó la MAXI, la misión de apoyo con la OEA, no con la ONU. ¿Recuerdan ustedes? Esto fue el 19 de abril del 2016. Se judicializaron unos cuantos casos que todavía están en el Poder Judicial y que todavía no hay justicia. Ningún tipo de justicia. Pero vean ustedes, el 19 de enero del 2020 se desarticula oficialmente la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras MAXI. En el gobierno de Juan Orlando se instala y se desinstala. Esa es la realidad que tenemos. Y esto fue antes de irse, antes de finalizar el gobierno. Ahora bien, ¿qué nos preocupa ahora? Nos preocupa el hecho de que fue una promesa de campaña de la actual presidenta en una alianza, porque aquí no solamente estaba ella, también estaba Salvador Narrala, también estaba el partido El Pino y el Partido Libertad y Refundación. En esa campaña se ofreció que se iba a instalar la CICI. Pero ¿qué ha sucedido? Han transcurrido 1.237 días desde el 27 de enero y se ha solicitado por 5ª vez la prórroga del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas para dar inicio a la instalación de la CICI aquí en Honduras. Por quinta vez se solicita esta prórroga. Hay mucha desesperanza en el pueblo hondureño. Estamos en un año electoral. Hoy vamos a conversar con dos personas que justamente han estado en esta lucha constante en contra de la corrupción. Y aunque estén en partidos diferentes, los une una situación: la sed de justicia, pero una justicia real aquí en Honduras. Tenemos vía Zoom a Aníbal Calix, él es abogado y político, él está desde San Pedro Sula, y también tenemos a Abby Lozano de Anduray, abogada y política. Con ellos vamos a conversar realmente sobre todo este panorama, porque hay mucha desesperanza y peor aún, politizar un tema tan importante. Las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional nos han fallado, porque no aprobaron esas leyes que se requerían para que hubiesen condiciones y se pudiera pasar a la siguiente etapa
para la instalación de la Sisi. Da vergüenza. Y yo creo que más vergüenza deberían de sentir los operadores de justicia en Honduras. Porque en vez de pedir ayuda internacional, deberían de ponerse los pantalones y aplicar la justicia como se debe. No la justicia selectiva, que es la que tenemos ahora. Le doy la bienvenida al abogado y político, del Partido Salvador de Honduras, Aníbal Calix. Gracias, Aníbal, por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. No, muy buenos días a todos en cabina y también obviamente a nuestra audiencia. Tengo que concordar con lo que usted decía en el sentido de que sí es una gran decepción para toda la ciudadanía y al final es una decepción porque se dio una mentira en la principal oferta de campaña. Que esa oferta de campaña estaba basada obviamente en la principal necesidad que tenemos nosotros de poder tener un gobierno, o poder tener un Estado que no esté cooptado por el sistema corrupto. Ahí, como bien mencionaba usted también, Emma, allá por el 2015 yo estaba en el Congreso Nacional, hicimos la investigación de nuestro sistema de corrupción y ahí es donde llegamos y redactamos esa primera propuesta de Sisi, me acuerdo que se la llevamos al ingeniero Narrala para que él la leyera en el aeropuerto y después la gente puede identificar la necesidad. Y aquí quiero que también, solo para aclarar y que la ciudadanía esté claro el por qué nosotros enfrentamos un sistema. Lo que nosotros determinamos y pude identificar en aquel momento es que las acciones corruptas se repetían independientemente del gobierno. Entonces esto lo que determinaba es que nosotros estamos enfrentando a un sistema de corrupción que ha cooptado el Estado, no los gobiernos. Entonces cuando usted tiene un problema sistémico, necesita soluciones sistémicas, necesita soluciones que vayan contra un sistema, no contra personas en particular. De ahí viene la necesidad de esta propuesta y es por eso que al día de hoy todavía es importante que se pueda implementar en nuestro país. Sí. También tenemos a Avi Lozano de Anduray, también una persona que ha cuestionado mucho esto, porque al final, como dice, nos salpica a todos. A todos estamos expuestos y el estado de indefensión en que estamos los hondureños es grave, pero más grave aún que los que tienen que reaccionar no reaccionan. Tenemos un poder judicial, tenemos un ministerio público, tenemos una policía nacional y ahora tenemos que sumar también las Fuerzas Armadas porque están en acciones de seguridad interna. Avi, ¿le preocupa realmente que este sea un tema de campaña, sea un tema político? Buenos días, licenciada Emma. Un saludo y la bendición de Dios a todo el pueblo hondureño que sintoniza BTV en este momento y al colega que se encuentra en San Pedro Sula. Bueno, Emma, no somos ajenos ninguno de los hondureños que vivimos un momento tan delicado en Honduras. Y coincido con el colega cuando dice, vivimos en un sistema colapsado. Y cuando hablamos de un sistema estamos hablando de todos los sistemas. No solo estamos hablando del judicial, jurídicamente, sino que de todos los sistemas. Y este impacto tan fuerte obviamente va a parar a la democracia. La democracia, que es el único espacio, el único momento que tenemos los hondureños para cambiar todo aquello y volver a tener esperanza después de Dios, de tener esperanza en los gobernantes, de tener ilusiones, de saber que podemos tener seguridad, empleo, educación, salud, lo más básico que puede vivir un pueblo, y de eso carece el pueblo hondureño en este momento. ¿Cómo no estar preocupada como profesional del derecho, como hondureña, como hija de Dios, cuando vemos realmente? Aquí, Emma, podemos hablar de dos momentos. Y el momento número uno, mire usted, está relacionado con campaña electoral. ¿Cuál fue ese momento? Primer momento es cuando Libre propone a los hondureños, acusa que hay corrupción, que hay esto, pero que ellos son la solución del mundo, que son los salvadores, y que proponen una Sisi para que venga a Honduras. Y se montan en ese caballito de batalla y lo hacen.
Y viendo que realmente sí habían actos de corrupción, obviamente el pueblo confió en ellos, más aquella violencia que sometieron al pueblo hondureño y que por ello también fueron obligados a ir a las urnas y darles el apoyo. Y este es un segundo momento. ¿Cuál es lo común en estos dos momentos? Que también vamos a campaña. En el primero ya fueron gobierno y no fueron capaces de poder traer la Sisi a Honduras. Dirán mucho de cosas del Partido Nacional, pero el Partido Nacional hay que recordar, si bien es cierto, no vino la Sisi como tal, como institución, sin embargo estuvo la MASI y operó bajo unos momentos e hizo algunos desarrollos y también los ejecutó de justicia en los hondureños que habían cometido actos de corrupción. ¿Qué pasa ahora? También en este segundo momento vamos a una campaña electoral. Usted lo mencionó muy bien. Una quinta vez donde se manda una solicitud de prórroga del acuerdo de entendimiento para que venga la Sisi. Si en todos estos años no la trajeron, no se pusieron de acuerdo, no fue porque no quiso la Sisi, no fue porque no quisieron los organismos internacionales apoyarnos, fue porque precisamente la clase política, pero sobre todo el gobierno, el partido que está en el poder en este momento, no quisieron hacerlo. Pero como hoy ven que las encuestas no les favorecen, hoy ven que realmente el pueblo hondureño los está detestando, hoy vuelven a tomar el caballito de batalla de la Sisi, aun cuando saben que no va a venir no hay tiempo ya para esto. Ayer escuché a un diputado de Libre diciendo que todavía hay tiempo. Tiempo tuvo antes, no ahora. Sin embargo, lo siguen mencionando porque saben que les resultó en la primera vez y que creen que les puede resultar en la segunda. Pero en este momento ya no hay tiempo de hacer esto, aun cuando han pedido la prórroga, no se les va a dar y la Sisi no va a venir a Honduras. Sí, usted sostiene que la Sisi no va a venir a Honduras, pero también voy a leer a ustedes justamente este tuit del padre Melo, que considero yo que es muy importante, ya que es una de las personas con mayor credibilidad en el país. Dice Ismael Moreno, el padre Melo: el tiempo es implacable. Difícil creer que de aquí a diciembre se instale la Sisi. También se puede usar para la campaña tanto por oficialismo como por oposición partidaria. Pero la llama sigue. Sin presión social, los partidos en Congreso Nacional y Gobierno nunca darán pasos decisivos. Nunca darán pasos decisivos. Porque aquí, también hay que decirlo, y esto es bien importante, el hecho de que el Congreso Nacional, representado por todos los partidos políticos, tampoco ha hecho ningún tipo de presión. Abogado Aníbal. Y a mí eso es lo que me preocupa. O sea, yo no sé realmente. Yo escuchaba, por ejemplo, Edmundo Orellana y decía, ¿qué podemos esperar si muchos de estos diputados saben que si vienen la Sisi van a caer presos? ¿Usted cree que van a aprobar esto? Y que se politiza este tema tan importante, pero peor aún siento yo, más vergüenza como hondureño, el hecho que tengamos operadores de justicia que están esperando que venga alguien a impartir justicia aquí en el país. Bueno, sí, aquí lo que quisiera también es poder recalcar que desde el comienzo, y aquí tenemos que dejarlo establecido claramente, la Sisi no va a llegar al país. Y esta es una situación de una mentira sobre la principal promesa de campaña del Partido Libertad y Refundación, que se dio y se estableció de manera concreta esa negativa del interés de poder crear la Sisi en nuestro país, cuando en el primer año de gobierno se presenta un proyecto de ley, si mal no recuerdo fue el 003-2022, donde se establece y se le dan parámetros para cómo instalarse la Sisi en nuestro país.
Yo fui parte también de ese equipo que desde afuera del gobierno y tratamos de hacer cabildeos, primero para que se estableciera la MAXI en el país, segundo para que se estableciera a una persona correcta como jefe de la misión. Y lo que pudimos determinar desde el principio con pláticas, tanto con personeros de ONU como de personeros de la OEA, es que lo que ellos buscan es poder tener independencia en una organización de esta naturaleza. ¿Y cómo se manifiesta la independencia? Con independencia financiera, con independencia de nombramiento de los miembros de la misión y tercero, con independencia de los casos que ellos van a investigar. Obviamente, y esta independencia es con respecto al gobierno, que el gobierno no tenga injerencia, porque entonces la misión no va a poder cumplir con su función. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros en ese decreto? Y digo nosotros como hondureños, es que se estableció primero que iba a existir un fideicomiso al cual el gobierno le iba a aportar. Ahí ya le quita la independencia financiera. Después se dijo que el gobierno iba a aprobar también quiénes eran los miembros de la misión. Ahí le quita a usted la independencia del nombramiento. Y tercero, le dio un catálogo de aquellos delitos los cuales iba a poder perseguir también esta misión. Entonces, como usted mira, bombardearon y destruyeron con un decreto de ley la posible independencia que pudiera tener una institución de esta naturaleza en nuestro país. Entonces, desde ese momento, obviamente, la ONU no va a arriesgar su reputación en venir a instalar una misión como la CICIG sin tener las herramientas para poder tener éxito. Entonces, desde ese momento se eliminó realmente la posibilidad de que tuviéramos una CICIG en nuestro país. Sí. Obviamente hay una situación de que el Poder Judicial de nuestro país debería de ser el que debe de dar todas estas soluciones, pero ya está cooptado por el sistema. Es por eso que herramientas como un organismo, como la CICIG son importantes, como la ley de colaboración eficaz son importantes. Y en este caso, en ambos, el gobierno nos mintió. Sí. Ahora bien, ¿cómo visualiza usted, abogada Lozano, dos hechos? Usted menciona mucho a Dios. ¿Usted cree que los corruptos en Honduras le temen a Dios? Bueno, Emma, hay que entender que la relación con Dios es totalmente personal, pero la palabra nos manda, ¿verdad?, que seamos luz y que seamos embajadores del cielo en la tierra. Y hay una frase que Mel Zelaya la repite constantemente: por sus hechos los conoceréis, por sus hechos los estamos conociendo, por sus mentiras los estamos conociendo. Entonces la respuesta sería que no temen a Dios. ¿Y por qué no temen a Dios? Porque los hemos visto con sus hechos. Lo primero es que alejaron a Dios del gobierno. Recuerde que quitaron la Constitución cuando fueron juramentados. Recuerde que han hecho limpias, que han llevado brujos a casa presidencial. Recuerde que la candidata presidencial que hoy tiene libre, como Rixi, anda haciendo actos espiritistas por todos lados donde se le ocurra. Entonces creeríamos que realmente no conocen a Dios ni temen a Dios. Esto es bastante difícil, un tema hablar de eso, ¿verdad? Porque es la vida personal de cada uno y cada quien tiene que dar cuentas el día que nos toque. Sin embargo, la realidad, estamos muy alejados de Dios, y obviamente eso nos convierte pues en personas que realmente solo provocamos daño a las naciones y obviamente volvemos esclavas a las naciones. Honduras está siendo esclavizado por tanto daño que le ha metido la izquierda, donde solo viene a obedecer una agenda del Foro de San Pablo. Y cuando vemos un organismo como la CICIG que no está en Honduras, no es que solamente no le dio la gana porque no le dio la gana, es que hay problemas graves, Emma. Si usted ve en las cortes de Estados Unidos, realmente se siguen mencionando los nombres de la familia presidencial. Hay datos que ni siquiera el pueblo los ha visto en su totalidad y en su forma, pero
Obviamente la oposición tenemos informes de cosas que están ocurriendo, de cosas que está investigando las cortes en Estados Unidos y que poco a poco las van teniendo ahí y que un día van a reventar. Entonces, si la familia presidencial sería la primera impactada al venir la Sisi, no la van a traer. Y obviamente no voy a decir en los otros partidos políticos, por supuesto que también hay gente que está conectada y que uno que otro tampoco quiere, pero no los partidos políticos, no son los partidos políticos. En el caso del Partido Nacional, no es el Partido Nacional que se vaya a oponer. Claro, Libre no trajo la Sisi y le echó la culpa al Partido Nacional. Hoy trae de vuelta el tema porque estamos en campaña electoral y le vuelve a echar la culpa al Partido Nacional. Entonces, como usted ve, este solo es realmente una promesa de campaña mentira y que la quiere seguir sosteniendo porque no les está favoreciendo el pueblo a favor de ellos. Y no solamente eso, que los actos de corrupción son gigantescos. Una sola intención que quisieran realmente de hacer justicia en este país, estarían realmente investigándole y dándole todo lo que es la cadena al narcovideo, donde involucra directamente a familia de la presidenta Xiomara Zelaya, pero no lo hacen, sino al contrario, han seguido en el Congreso, han seguido ganando, dicen que renunciaron, pero han seguido erogando costos de sueldos en ellos. Un ministerio público totalmente cooptado que realmente no ejecuta, sino que se dedica a hacer persecución de aquellos líderes que no están de acuerdo con el gobierno y que le hacen oposición. Entonces se siente amedrentado una oposición, claro, por supuesto, tiene miedo aquel que tiene alguna colita que tiene que dar cuentas, porque nosotros estamos aquí, no tenemos que darle cuentas solamente a Dios, y por eso salimos a dar la cara. Sin embargo, la amenaza es constante, como dice la izquierda, si no hay delitos, implementale uno, invéntale uno, que mientras se deshace de eso, ya está perdido el tiempo de este político. Pero aquí hay un punto, Entonces, hay un punto, abogada, importante, y es el hecho también de que todas estas instituciones están cooptadas por el tripartidismo. O sea, aquí el Congreso, igual, Corte Suprema, igual, Ministerio Público, igual. Los tres partidos se repartieron. Y realmente yo siento de que es una culpabilidad compartida entre todos. ¿Creen ustedes que el Congreso va a aprobar estas leyes en estos 6 meses? Eso lo vamos a abordar después de pausa. No nos cambie. Y vamos a consultarle esto al abogado Aníbal Calix. ¿Cree usted que los diputados van a aprobar realmente estas leyes que hacen falta para que se instale la Sisi aquí en Honduras? Esto después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo justamente con el ingeniero Aníbal Calix, él es de Partido Salvador de Honduras, y también con la abogada Abeli Lozano de Anduray, abogada y perteneciente al Partido Nacional. Ambos coincidieron en el primer segmento de que la Sisi no va a venir a Honduras. No va a venir a Honduras. Por las condiciones en que estamos actualmente. Y esto yo creo que debe dar como ver la realidad de lo que está pasando. Porque es un tema, es una necesidad realmente. Si no hay una justicia, no hay tranquilidad, no hay paz social. Y lo vemos lo que está sucediendo en el país. Nosotros nos preguntamos algo y quedábamos al pendiente justamente con el ingeniero Aníbal Calix. El hecho de que, ¿usted cree, ingeniero, de que realmente estos diputados de este Congreso, que ha sido el más improductivo en toda la historia del Congreso Nacional, ha pasado en vacaciones la mayor parte del tiempo, va a aprobar, tienen voluntad realmente de aprobar? Y aquí los meto a todos, porque el tripartidismo se repartió el poder en todos los poderes del Estado. No, la verdad es que no existe voluntad, pero sí quiero hacer algo o puntualizar algo, porque el sistema político corrupto de nuestro país lo ha utilizado muy bien, y es como trasladar responsabilidad o el discurso de responsabilidad
al Congreso Nacional, donde como hay 128 diputados, esta responsabilidad se diluye también entre ellos. Porque yo lo que sí quisiera puntualizar es que la promesa de campaña fue por parte del Partido Libertad y Refundación. El firmar un convenio es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y en este momento nosotros no tenemos la CICIG en nuestro país porque el gobierno de turno no lo quiere. Porque el gobierno del Partido Libertad y Refundación no está o no tiene la voluntad de firmar el convenio. Por eso se han firmado memorándum de entendimiento que son realmente pasos adicionales. Pero el Congreso Nacional, si nosotros no firmamos este convenio, jamás podemos conocer si se va a aprobar o no en el Congreso, porque allá llega para su ratificación. Así que aquí debemos de sí ser específicos de que la responsabilidad primero de la promesa fue de parte de la presidenta Castro y la responsabilidad de firmar ese convenio es de la presidenta Castro. Y si no está en el país, la responsabilidad es de ellos. Y no debemos de trasladársela a nadie más, independientemente que el Congreso Nacional sean actores también, pero así como nosotros, si existiera la voluntad política, así como se pusieron de acuerdo para nombrar al fiscal general, para nombrar la Corte Suprema de Justicia y para las otras situaciones de impunidad en que se han puesto de acuerdo, también lo podrían hacer para tener una CICIG en nuestro país, si existiera la voluntad, sí. Pero no existe. Sí. ¿Coincide usted, abogada Lozano, el hecho de que si hubiese una voluntad, realmente, una agenda de país, ¿se aprobaría la CICIG? ¿La aprobarían en estos 6 meses? Tenemos problemas con su audio, no escuchamos, tal vez ahí lo puede corregir. Ahora ahí sí. Está. Sí, y antes de contestarle y darle respuesta a esta consulta que usted hace, es necesario decir realmente que los actos de corrupción han sido tan grandes y que han involucrado a todos los partidos políticos, como usted lo venía mencionando, y por lo tanto, obviamente, pues en todos estaría impactando. Vemos en el Congreso que realmente muchos de ellos que están y otros que ya salieron han sido involucrados en actos de corrupción. Pero también debemos irnos fuera del Congreso. También fuera del Congreso, fuera de la parte política, también hemos visto involucramientos en actos de corrupción, llámese empresa privada, llámese medios de comunicación o comunicadores y otras instituciones legalmente establecidas. Entonces, como ve esto, salpica, como usted dijo, a todos los que han estado metidos en no a todos los hondureños, por supuesto. Y desde ahí, pensando entonces usted en la consulta que hace, en la voluntad política, si hay algo que me va a venir encima a mí y estoy yo para tomar una decisión, ¿cree que voy a estar de acuerdo? Yo diría que no, Sería más bien obligar a todos aquellos candidatos presidenciables de este momento, de todos los partidos políticos, que se comprometan con este mecanismo de la CICIG o cualquier otro mecanismo que pueda hacerle frente a los actos de corrupción que vivimos los hondureños. Pero hoy en día pienso que ya no hay capacidad de diálogo en el Congreso, ya no hay consenso para que los diputados puedan ponerse de acuerdo y exista esa voluntad política para traer a la CICIG. Aparte del tiempo, entonces no vemos esa capacidad de diálogo y esa capacidad de consenso. Que sí se han puesto de acuerdo en otras cosas, definitivamente, pero hoy en día la moda es que no importa. Ajá. No importa, disculpe. Que no importa que estén presentes los diputados o no estén presentes, las cosas que ellos quieren aprobar, siempre las aprueban. Exactamente. Yo coincido con ustedes el hecho de que no hay voluntad política de nadie, de que realmente de los que están tomando decisiones, porque nosotros si lo matemos una consulta popular segurito que viene al día siguiente, pero los que toman decisiones, y yo creo que aquí por eso es importante y yo creo que hace reflexionar al pueblo hondureño la importancia de por qué todos no debemos votar en cascada.
porque es volver a lo mismo. Tenemos que tener los mejores hombres, las mejores mujeres representadas en el Congreso Nacional. Gente con capacidad, no personas que solamente van a seguir una línea de partido. Porque ese es el problema que tenemos. Porque si tuviéramos unos diputados independientes, vean ustedes, hubieran por lo menos hecho las reformas electorales y no se vieran tan afectados en los resultados de las elecciones actualmente. Pero ni siquiera en eso pueden hacerlo. Ya tenemos varios mensajes que vamos a dar lectura de nuestros televidentes que nos han escrito al 3182-5600 y también a través de nuestra plataforma. Dice, mientras existe una manera fácil de enriquecimiento, no van a cambiar el sistema. Dice, los políticos solo culpan al gobierno de lo que pasa y por mucho que los foros lleven supuestos analistas y en el fondo ellos son políticos disfrazados y que van a hablar mal del gobierno. Los verdaderos enemigos del pueblo son los corruptos y ladrones del Congreso. Dice, en síntesis, nadie busca el bienestar del pueblo, todos solo buscan el bienestar personal, nos dice este televidente. Para que vean. A Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos desde Villanueva Cortés, un fuerte saludo a Leonel que siempre está pendiente de Diálogo de Impacto. A Urpania Aguilar dice saludos desde Silver Spring en Estados Unidos. Muchos saludos a Urpania. A José Perdomo dice izquierda y derecha le han hecho daño a Honduras. Y este es el sentir y pensar también de varios de nuestros televidentes. Eddie Bautista dice esos cacholiberales ya están tratando de montar el fraude de Ecuador, dice. Pero no podrán porque el pueblo no los dejará allí en el Infop. Se reunirá el pueblo, para que no se desarrolle ningún fraude, porque allí es donde se han robado las elecciones muchas veces, nos dice Eddie Bautista. Y estos son parte de los mensajes, y lo que podemos percibir también es esa inconformidad del pueblo hondureño. Yo sé que usted la percibe, Avi, usted la percibe, Aníbal, pero los que toman decisiones pareciera que fueran sordos. O sea, yo siento... ¿Ah? ¿O se hacen los sordos? Aquí la situación realmente, Edma, es que tienen control, se sienten impunes porque tienen control del sistema. Y tienen control desde el sistema electoral, como usted también bien lo mencionaba. Y entonces, mientras ellos tengan control del sistema electoral, entonces no tiene ninguna repercusiones reales sobre ellos el que la población tenga una mala impresión, porque al final se roban las elecciones o se ponen de acuerdo, como muchas veces sucede en el Congreso Nacional, y llegan los que cada uno de los partidos quiere. Entonces esto es algo que también, así como es de importancia que nosotros aprovechemos, y hablo nosotros como ciudadanos, aprovechemos el proceso electoral para sacar compromisos reales como la CICIG y reformas de justicia, debemos nosotros sacar compromisos de la clase política de reformas electorales. Mientras el sistema de corrupción tenga cooptado también el sistema electoral, no van a haber cambios en nuestro país, porque usted, para poder tener acciones diferentes, necesita personas diferentes, pero el sistema le impide que personas diferentes lleguen al Congreso Nacional, lleguen a la presidencia de la República, lleguen al Poder Ejecutivo. Entonces es por esto que es bien importante que la ciudadanía entienda cuál es su responsabilidad, porque aquí, Emma, como también se mencionaba en el programa, aquí hay involucrados del sistema y en actos de corrupción del sector privado, del gobierno, de todos lados, porque al final vivimos en un ambiente de impunidad. La enfermedad realmente es la impunidad, la corrupción es realmente un síntoma. Entonces todos nos vamos a ver involucrados en determinado momento, o ser víctimas o ser victimarios de este sistema. Entonces, entendiendo esto, el ciudadano debe de saber que en ningún momento de la historia la clase política se reformó por sí sola. Se reformó cuando existió una exigencia real y verdadera de parte del ciudadano. Por eso se tuvo una maxi en el país, porque salieron por 7 semanas consecutivas la población a manifestarse. Mientras nosotros no lo hagamos como ciudadanos, no va a existir reformas de este sistema en nuestro país. Abogada Lozano, el padre Melo hablaba de esa presión social, pero ahorita ya con esta parte política siento que como que se va a diluir. O sea, es un mal momento realmente, pero sí se requiere esa presión social para poder hacer estos cambios estructurales. Definitivamente se requiere esa presión social.
Sin embargo, no son momentos que nosotros como hondureños tengamos esa libertad tan amplia de poder hacer esa presión social. Primero, hay bastante falta de compromiso porque otro lo hará. No hay necesidad que yo vaya, otro lo hará. Hemos visto plataformas que se han querido organizar y salir fuertemente. Sin embargo, el temor a que se les pueda hacer algo, el temor que se les invente un delito, está ahí latente, Emma, está latente y hay mucha gente que tiene temor. Hay muchas organizaciones que han sido descabezadas porque se atacan a sus líderes que están haciéndolo, y obviamente hay un poco de temor en esto. Sin embargo, me alienta mucho. Ayer vi que se formó una nueva plataforma por la defensa de Honduras, donde pude ver partidos políticos, donde pude ver medios de comunicación, empresa privada, y hay mucha esperanza que esto pueda dar un buen resultado. Pero la verdadera manifestación, la verdadera presión social va a ser el 30 de noviembre, cuando acudamos a las urnas, y que no dejemos que esta gente de la izquierda siga con sus malos pasos, y los malos políticos de cualquier otro partido político sigan en sus malos pasos. Pero mire qué oportunidad tan grande tuvimos. Recientemente pasó el proceso interno. ¿Cuánta gente nueva había en ese proceso interno? Gente con conocimiento de Dios, gente con conocimiento de las leyes, intelectuales, gente transparente, gente de buen corazón, gente servicial. Sin embargo, como decía aquí el compañero Cali, no vimos que hubo un buen resultado de la ciudadanía. Volvió a salir la misma gente. Entonces sí vemos un sistema que realmente está como escrito en piedra y que no se puede borrar. En los partidos internos, en su mayoría, sí lo sacaron en cascada. Es la población hondureña, la ciudadanía hondureña, que debe jugar un gran papel. Todavía no está lista para hacer esa depuración en los partidos políticos. Aún no está lista. Y si nos vamos más atrás, este mal sistema obviamente nos va colapsando a todos. El mal proceso que tenemos de la educación, cómo nos están saliendo los niños de las escuelas, cómo nos están saliendo los niños de los colegios intermedios, y no se diga de la universidad. Sí. Pésimos estudiantes. Pues si quien dirige es pésimo, ¿qué vamos a tener de ellos? Hoy los hogares totalmente destruidos, manejados por un padre o una madre, o en su caso abuelos o tíos, que también hacen mucha falta para la educación y la formación de estos futuros políticos. No vamos a ir a otro planeta a buscar estos políticos. Son aquí donde se están creando, donde se están formando, donde se están haciendo. Pero si la familia no se está formando, si la iglesia no está haciendo su labor, si el Estado no está haciendo su labor, entonces, ¿cuándo vamos a tener la purificación de los partidos políticos y la sociedad en general? Sí, viendo estas imágenes, fue justamente el 9 de mayo del 2015. Estamos el 17 de junio del 2025. 10 años han pasado de esas marchas. Ingeniero Cálix, ¿qué hemos avanzado? O sea, no hemos avanzado prácticamente en nada. Estamos en lo mismo. Mire, Seguro Social emproblemado, con las mismas deficiencias. Un sistema político colapsado. Un proceso electoral no transparente. Porque eso es lo que tenemos. Y seguimos con el mismo porcentaje de impunidad, entre 90 y 95%. Y la corrupción galopante. No, lastimosamente sí existen esos elementos que tú mencionas. Sí considero que realmente el avance, como estos son procesos contra un sistema, no son tan rápidos. Y obviamente quiero aquí hacer mención de algo que yo siempre le comento a la ciudadanía. En algún momento yo tuve una plática, como nosotros pues hicimos labores de cabildeo adentro y afuera para que el señor Jiménez fuera el vocero de la Maxi. En aquel momento, en una plática, él me dijo: Aníbal, yo he estado en diferentes lugares del mundo luchando contra la corrupción, pero realmente había visto pocos congresos nacionales y clases políticas tan hábiles como la hondureña para la corrupción. Y entonces estamos enfrentando un sistema
que hemos visto cómo en determinado momento las figuras de del tripartidismo también se han unido para irse blindando de toda esta exigencia que ha tenido la ciudadanía. Hemos tenido, yo considero que lo positivo es que realmente la ciudadanía ha entendido que la corrupción, que mientras no combatamos la corrupción, los otros elementos de mejora que buscamos no se van a tener. Entonces es importante que no bajemos los brazos, es importante que sigamos exigiendo, pero es importante que también nosotros identifiquemos el cómo debemos de nosotros luchar contra este sistema. Y hay elementos importantes que el principal en este momento es el proceso electoral, es de tratar de involucrarnos para poder vencer el sistema, porque si no el sistema nos va a estar diciendo que fuimos a un proceso electoral democrático, pero le va a poner las personas que ellos quieren. Entonces aquí tenemos nosotros que involucrarnos también para generar un cambio. Sí. Abogada Lozano, 10 años han pasado y seguimos con los mismos problemas, las mismas denuncias, o sea, con diferentes actores porque se va ampliando, van mutando, van poniendo parientes, van poniendo familiares, pero al final es lo mismo. O sea, 10 años de las marchas para exigir la instalación de la Sisi y seguimos en lo mismo. Un Congreso que no sesiona, porque también agregamos elementos, ¿verdad?, negativos, como ese. Es duro pensar y verlo, Emma, realmente, que en todo vamos retrocediendo. No tenemos, de hecho, es el peor Congreso Nacional de la historia que hemos tenido, donde inicia por el nombramiento de un presidente que no fue nombrado bajo los argumentos de ley que exige la Constitución de la República. Fue a patadas, a mordidas, y ahí vimos que se presenta también la representante del Poder Ejecutivo a apoyar esto. Entonces, ¿qué mandato le está mandando al pueblo si se están tomando las decisiones de esa forma? Si bien es cierto, antes también teníamos problemas en gobiernos de todos los colores políticos, incluyendo el Partido Nacional. Sin embargo, Emma, nunca, como dicen los memes, nunca se atrevieron a tanto. Hoy vemos que se ponen personas sin cumplir los requisitos. Hoy vemos que los presupuestos realmente son gigantes y no son ejecutados, que los únicos proyectos sociales que hay, que debería ser para esa población gigante que hace presión social, solo la vemos porque es un año electoral. Y los proyectos que realmente que pueden implementarse para un desarrollo económico del país no se están haciendo. Entonces, desde ahí vemos que esa presión social está bastante difícil. Yo no sé si es que el pueblo se ha acomodado, ha perdido la esperanza, está desilusionado y está esperando el día 30 de noviembre que le toque, porque es el único momento que puede cada hondureño o podemos ejercer nuestro derecho y nuestra verdadera protesta. Y aquí sí, el tiempo casi se nos está agotando. ¿Usted cree, y la misma pregunta para los dos, rápidamente, porque el tiempo casi se nos agota, ¿usted cree que va a haber un voto de castigo en las elecciones del 30 de noviembre, Aníbal? Sí, totalmente. Considero que sí, pero al final también es lastimoso, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos votando solo para sacar a alguien y no para elegir a la persona correcta, entonces no creo que la mejora va a venir muy rápido. Así que sí considero que va a suceder, pero ojalá que podamos de alguna manera tener una oferta que realmente represente un cambio y no solamente sea cambiar de un color político en la Casa de Gobierno. Sí. ¿Abogada? Sí, creo que va a haber un voto de castigo, aunque también reconozco que no se debería de votar por esa forma, no por el sentimiento, sino por el conocimiento. Pero conocimiento es lo que menos tenemos, pero sí va a haber un voto de castigo. Sí, y una última pregunta, ingeniero Calix, ¿ustedes cómo están con la inscripción de PCH? Estamos todavía esperando una resolución de parte del Tribunal de Justicia. Esa es otra manifestación de cómo el sistema está acortando las oportunidades para que nuevas personas lleguen. Así que ya tenemos que reconocer como ciudadanos que el impedimento a la acción debe ser nuestra acción. Entonces es por eso que debemos de enfocarnos en tener un mejor proceso electoral y no un proceso electoral que esté cooptado, desafortunadamente, por esos malos líderes del tripartidismo que están buscando nada más conservar el sistema. Sí, bueno, y también Abby fue víctima del mismo sistema. Abby participó en las elecciones internas.
invertimos los hondureños 2.000 millones de lempiras para un proceso en el que nadie quedó conforme. Solo los que salieron. Y esa es la realidad que tenemos. Y ahí es donde viene y vemos. Pasó el 9 de marzo, todavía estamos esperando un informe del Ministerio Público, que no hay nada. Vamos a ir a las elecciones el 30 de noviembre y todavía ese informe no va a estar listo sin los responsables realmente. Porque al final es lo que queremos nosotros, que haya justicia en Honduras. Pero si nosotros estamos esperanzados, imagínese usted a que venga la Sisi, si ya pasaron 10 años y no ha podido instalarse, ¿cuánto tiempo podemos esperar más? Bueno, esto es parte de lo que tenemos, pero lo importante yo creo es hacer un llamado a las personas. Vamos a votar y elijamos por los mejores, por aquellos que creemos que realmente van a hacer un cambio en el país. A mí solamente me resta pues agradecerle a Abby y a Aníbal por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Un saludo a cada uno, a Aníbal desde San Pedro Sula, a Abby desde aquí de Tegucigalpa. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Nosotros en los noticieros vamos a estar dando seguimiento a este tema porque consideramos que es muy oportuno. Y como decía Aníbal, el cáncer, el verdadero enemigo de Honduras es la corrupción. Y mientras no la combatamos, no vamos a avanzar como sociedad. Pasen todos un feliz día. Hay que estar pendiente de las notificaciones que vamos a estar dando de los decenados de Copeco a través de nuestras plataformas digitales. Ya está mi Andrea con toda la información del momento. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Así que pasen todos un feliz día. Hasta mañana.